Muy buenas tardes, profesor. Aquí Juan Mercedes de este lado. Esta vez para explicar el proyecto final del grupo 4, que corresponde al sistema de gestión para una guardería infantil. El objetivo principal de este proyecto es demostrar la capacidad de diseñar, implementar y analizar soluciones de base de datos avanzadas que integren los componentes fundamentales abordados en la asignatura, como lo son la gestión de transacciones, indexación y optimización de consultas, la base de datos distribuidas, base de datos paralelas y el desarrollo de procedimientos y funciones. Para el despliegue de nuestro sistema utilizamos la plataforma de Neo, que es una plataforma de base de datos relacional serverless basada en la nube. Optamos por esta tecnología debido a su alta disponibilidad, un plan gratuito accesible y una escalabilidad fluida, lo que la convierte en una solución ideal para el entorno de desarrollo colaborativo. El sistema se fundamenta en un modelo relacional desarrollado sobre PostgreSQL, estructurado mediante tablas normalizadas con claves primarias y foráneas, complementada con una arquitectura paralela y particionada por rango para optimizar el rendimiento. Iniciamos la transacción con un begin y registramos un nuevo pago para una inscripción. Consultamos que se insertaron estos datos y como vemos ya el pago se hizo, pero estos cambios son temporales, a no ser que yo haga un commit para hacer el cambio oficial. Por el momento voy a proceder a cancelar esta transacción usando un rollback. Y vamos a volver a consultar las filas y vemos que no ocurrió ningún cambio. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero en esta ocasión vamos a hacer un commit para que se complete la transacción. Terminado, vamos a proceder a verificar nuestra transacción y al consultar comprobamos que ya existe el registro en nuestro sistema. En esta sesión se trabajó con la indexación aplicando a una consulta real del sistema y se analizó el rendimiento antes y después de aplicar el índice, comparando el tiempo de ejecución de la consulta con y sin indexación. Primero vamos a ejecutar un análisis buscando al niño 250 sin índice. Se realizó un escaneo secuencial, lo que significa que el motor de la base de datos recorrió fila por fila revisando hasta encontrar a ese usuario, descartando 5000 filas para encontrar el resultado de 250. El tiempo de ejecución fue de 0.282 milisegundos. Para evitar que la base de datos lea toda la tabla secuencialmente cada vez que queramos buscar por nombre, vamos a crear un índice estructurado, específicamente sobre la columna nombre de la tabla niño. Nuevamente se ejecuta la consulta de búsqueda analizando con Explain Analyze tras haber creado el índice y el tiempo de ejecución fue de 0.48 milisegundos. Para determinar qué tan rápido fue la consulta con índice, para ello procedemos a dividir el tiempo de ejecución sin índice entre el tiempo de ejecución con índice, lo que da un resultado de 0.58 veces más rápido. En este punto tuvimos que crear otra base de datos que va a ser nuestra base de datos remota. Se aseguró que la extensión PostgreSFDW estuviera habilitada en la base de datos. Se apuntó al host de Neo correspondiente, utilizando los parámetros de red estándar, que son el puerto 5432 y el SSL requerido. Configuramos la credencial de autenticación para permitir el acceso autorizado. Luego de esto vamos a crear un esquema local para importar de forma automática todas las tablas puestas en el esquema público del servidor remoto. Ya hecho todo esto, vamos a proceder a ejecutar los datos de la base remota desde nuestra base de datos principal. Y como vemos en la consulta, podemos ver a los usuarios que ingresamos en nuestra base de datos remota. Aquí implementamos el particionamiento por rango para optimizar el almacenamiento y el acceso a grandes volúmenes de datos históricos. La tabla de pagos se estructuró utilizando un esquema de particionamiento por rango dividida en dos particiones principales para evitar saltos en los límites de tiempo. Para cumplir con los requerimientos de procesamiento concurrente, se evaluó el comportamiento de optimizador de consulta de PostgreSQL ante una operación de agregación pesada. Del plan de ejecución obtenido en la base de datos de Neo, obtuvimos los siguientes resultados. Muy bien, tenemos un procedimiento almacenado llamado registrar asistencia. Su función principal es registrar de forma automática la asistencia diaria de un niño. Los parámetros que recibe este procedimiento es el líder del niño y la hora de entrada. Si no se especifica ninguna hora al momento de llamar, por defecto asignamos la hora actual del sistema. Llamamos este procedimiento colocando el respectivo ID y el respectivo tiempo. Y luego, para confirmar que el procedimiento registró la entrada correctamente, vamos a realizar una consulta a la tabla de asistencia diaria y vemos cómo este usuario que agregamos está presente. Bien, tenemos también esta función de obtener capacidad de aula, que su propósito es consultar y devolver la capacidad máxima de una aula específica a partir de su ID. El parámetro que necesita esta función es la ID del aula que queramos consultar. Esta función busca en la tabla aulas el registro que coincida con el ID proporcionado y evalúa si la consulta anterior no encontró ningún registro con ese ID. En el caso que el aula no exista, detiene la ejecución lanzando una excepción personalizada con el mensaje. Vamos a hacer un ejemplo con esta aula y como vemos nos devuelve cuál es la capacidad que tiene esta aula.
Bien, con la realización de este proyecto pude poner en práctica y comprender de una manera más completa los principales conceptos que trabajamos durante la asignatura. Aprendimos a diseñar y organizar una base de datos relacional. Aprendimos el funcionamiento básico de la plataforma Neo. Gracias al conocimiento adquirido de las transacciones, podemos controlar y garantizar que los cambios realizados en la base de datos sean seguros. Además de optimizar nuestras consultas con las creaciones de ID, podemos mejorar la información y cómo la base de datos distribuido permite trabajar datos almacenados. Todo este conocimiento nos será útil en un futuro, especialmente en sistemas que necesitan manejar grandes cantidades de información de forma segura, organizada y eficiente. Como grupo consideramos que este proyecto nos permitió cumplir con los objetivos de la asignatura, además que también nos acercó a situaciones que podamos encontrar en el mundo laboral como futuro ingeniero de software. En conclusión, este proyecto nos permitió pasar por la teoría y la práctica, ayudándonos a comprender que una buena base de datos es una parte fundamental para que un sistema sea confiable, rápido, escalable y capaz de responder correctamente a las necesidades de sus usuarios. Por mi parte sería todo y me despido.